Muy buen día, gracias por ver este video. Mi nombre es Kevin Mike Herrera Vega, estudio Ingeniería en Informática y Sistemas en la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman de Tacna, y en esta ocasión estoy haciendo un video de programación asíncrona con JavaScript. Sabemos que JavaScript es un lenguaje orientado a eventos que procesa operaciones de entrada y salida de manera asíncrona. En esta ocasión estamos utilizando Node.js, que es una implementación de JavaScript del lado del servidor, que funciona utilizando el motor V8 de Google. ¿Por qué? ¿Por qué Node.js? ¿Por qué deberíamos usar Node en nuestros proyectos? Node nos ofrece una herramienta para construir aplicaciones escalables de manera muy sencilla. Normalmente los servidores son multihilos, pero Node.js no. Node.js es un servidor basado en un solo hilo, funciona con un loop dirigido por eventos, que se encarga de procesar las solicitudes y estas van ejecutando las operaciones de manera asíncrona. Esta es una gran ventaja, ¿no? Nos ayuda a construir aplicaciones con un muy buen rendimiento, un muy buen performance, si es que aprovechamos, si es que sabemos utilizar la sincronía de JavaScript. Pero si es que somos programadores novatos y nos venimos introduciendo al mundo de Node.js, venimos de un paradigma de programación secuencial, pues esto puede llegar a ser muy confuso, inclusive un dolor de cabeza, ya que nos lleva a hacer código poco legible, código poco entendible, y podemos tener problemas al momento de querer ejecutar nuestras funciones, nuestras librerías, ¿no? Entonces, a lo largo de este vídeo vamos a ver algunos ejemplos prácticos de cómo nosotros podemos manejar la sincronía de JavaScript y poderla sacar de provecho. Muy bien, para poder trabajar con ejemplos de ejecución asíncrona, comenzamos definiendo una función. Esta función recibe como parámetros un número que va a ser un número entero y recibe un callback, ¿no? El callback es una función. Lo único que hace esta función es imprimir en pantalla ejecutando la función y se concatena el número recibido como primer parámetro. Luego se ejecuta un setTimeout que dentro ejecuta el callback que recibimos como segundo parámetro. Este callback nosotros le enviamos el primer parámetro, ¿no? Tal cual como lo recibimos. Luego pasamos a la función setTimeout como segundo parámetro números aleatorios. Esos números aleatorios son consecuencia de la función math.random que genera números aleatorios entre 0 y 1. Veamos cómo funciona. Uy, se me escapó acá una mayúscula. Muy bien. Nos genera, ¿no?, en cada ejecución un número distinto. Y nosotros multiplicamos por 100 porque los números son decimales y queremos que tengan una parte entera. Veamos, en cada ejecución, un número distinto, ¿no? Este número Este número va a ser el tiempo en que va a tardar de ejecutarse cada función, ¿no? El setTimeout nos va a hacer un pequeño delay. Obviamente en cada ejecución va a tardar distinto. Bien, ahora esta función nosotros la invocamos desde este archivo. En este archivo nosotros con la función required enviamos buscamos, mejor dicho, importamos la función esta de acá desde el módulo functions, ¿no? Y lo guardamos en la variable ejecutar. Ejecutar va a contener nuestra función. Luego lo que hacemos es definir un bucle for que vaya desde 0 hasta 10, y en cada iteración del bucle nosotros vamos a llamar a la función ejecutar para que se ejecute, ¿no? Como primer parámetro le enviamos el índice de la iteración, perdón, la variable n, y como segundo parámetro enviamos una función que va a ser nuestro callback. Esta función va a recibir un resultado y lo va a imprimir en pantalla.
resultado de la función número y se concatena el resultado, ¿no? Luego de, luego de todas las iteraciones de nuestro for, de nuestro bucle for, se va a imprimir en pantalla, se completó la operación, ¿no? Esta es la frase que nos da aviso de que ya salimos del bucle for. Ahora ejecutemos este programa para ver qué es lo que sucede. ¿Qué observamos acá? Nos dice en consola ejecutando la función 0, 1, 2, aparentemente se ejecuta de manera secuencial. ¿Y qué tenemos acá? Se completó la operación. Se ha ejecutado este console.log, que es nuestra última línea en el programa, pero vemos que debajo de este console.log siguen apareciendo los resultados, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que esta sentencia se ha ejecutado mucho antes de terminar de procesar las funciones. Esto es bueno, un fenómeno de JavaScript, ya que sabemos que JavaScript ejecuta todas las funciones de manera asíncrona. ¿Cómo podemos mejorar esto? O sea, queremos controlar que este mensaje aparezca al final de la ejecución de todas las funciones, ¿no? Y que no aparezca pues en el medio. Bueno, tenemos esta propuesta de acá. Muy bien. A ver, hacemos un zoom para que se note un poco más. Perfecto. Dentro de la variable ejecutar, igual almacenamos nuestra variable, nuestra función, perdón, que lo importamos como required. Luego definimos dos variables. Una variable max, que va a ser el número de iteraciones que vamos a tener, y un contador que se inicializa en 0. Al igual que en el código anterior, nosotros tenemos un bucle for. El bucle for en cada iteración va a ejecutar la función ejecutar. Mandamos como primer parámetro el índice y como segundo parámetro pues una función. Esta función recibe un resultado. Lo que hace es escribir en pantalla el resultado de la función, y luego hay un if, ¿no? Este if lo que hace es aumentar en 1 el valor de la variable cnt y controla si el número de ejecuciones, que va a ser el valor de la variable cnt, es igual al número de iteraciones, quiere decir que se ha completado todas las ejecuciones, ¿no? Que ya se ha terminado todas las ejecuciones. Recién en ese momento nosotros podemos imprimir en pantalla se completó la operación. ¿Por qué? Porque ya tenemos certeza que todas las operaciones han sido ejecutadas y han lanzado su resultado. Entonces, de esta manera, con este pequeño bucle if, nosotros podemos controlar que todas las funciones se hayan ejecutado. Probémoslo. A ver, el archivo se llama ejecución. Muy bien. Ejecución, lo echamos a andar. Y vemos que lo último que aparece en la consola es ese aviso de se completó la operación, ¿no? En cada ejecución. Y eso es bueno, es lo que queríamos. Pero hay un detalle más. Debido a que cada función de este bucle realmente se ejecuta en paralelo, ya que por el random que pusimos en la función, recordemos, cada función va a tener un tiempo de ejecución distinto, o sea, algunos terminan antes, otros terminan después. En una ejecución del programa puede que primero termine la función 0, 1, luego la 9, luego la 2. En la siguiente ejecución termina primero la 6, la 7, la 5, la 9. En cada ejecución nosotros vamos a obtener resultados distintos, ¿no? Y eso no es correcto, pues tenemos que mejorar esa parte. No puede ser que en cada ejecución obtengamos resultados distintos. Para poder ejecutar secuencialmente cada función y que nos imprime en pantalla,
ejecutando la función número 0, por ejemplo, e inmediatamente nos imprima su resultado, tenemos esta propuesta de acá. De la misma forma, en la primera línea de código lo que hacemos es guardar nuestra función en una variable ejecutar. Luego definimos dos variables, un máximo de iteraciones y un contador. Y luego definimos una variable, definimos una función que se llama callback. Pero al mismo tiempo que estamos definiendo la función, estamos ejecutando. Estamos ejecutando esta función y le mandamos un parámetro, que es nuestro contador, ¿no? Nuestro contador de ejecuciones, que está inicializado en 0. Dentro de la función callback, eh, tenemos un if, que lo que hace es controlar que no sea la primera ejecución. Si es la primera ejecución, se salta el if, no lo ejecuta. Si no es la primera, o sea, quiere decir es la segunda ejecución, la tercera, la cuarta, imprime el resultado de la función. Luego tenemos un segundo if, que lo que hace es aumentar en 1 el valor de nuestro contador, ¿no? El contador, recordemos, va a controlar el número de ejecuciones de las funciones, ¿no? Entonces, cuando el número de ejecuciones sea igual al número de iteraciones, podemos tener certeza de que se completó la operación, de que ya no hay más funciones ejecutándose en segundo plano, ¿no? Entonces se imprime en pantalla, se completó la operación. En caso contrario, pues se llama la función ejecutar, se manda el número de ejecución, que sería, sería nuestro número de iteración también, ¿no? Número de ejecución es nuestro número de iteración en este caso. Lo mandamos como primer parámetro. Y como segundo parámetro, pues enviamos el callback, que está definido acá. Que está definido y se está ejecutando también. Veamos qué es lo que sucede. No, no olvidé cómo se llama. Secuencialmente. Muy bien. Y tenemos lo que queríamos. Primero se ejecuta la función número 1 y inmediatamente se imprime el resultado de la función 1. Una vez culminada la función número 1, recién se ejecuta la función número 2 y se imprime su resultado. De esa manera la función número 3, número 4, hasta llegar a la última ejecución de la función, de nuestra función, y al final de todo se imprime el mensaje se completó la operación, ¿no? Es lo que nosotros buscábamos. De esa manera podemos ejecutar secuencialmente nuestra función definida. Y hagamos una prueba más y vemos que siempre obtenemos el mismo resultado, ¿no? Quizás el tiempo que demora en ejecutar todo el programa en cada ejecución varía. Bueno, eso es natural, es consecuencia del random que pusimos en nuestras funciones. Pero todos nos arrojan el mismo valor. Se ejecuta secuencialmente y al final nuestro aviso, ¿no? Eso está bien. Tenemos, bueno, hemos visto primero que teníamos el problema de la sincronía. Luego que esto nosotros podíamos controlar cuándo se ejecuta la operación, pero no podíamos controlar que las funciones se ejecuten secuencialmente. Con esta estructura nosotros ejecutábamos las funciones de manera recursiva, es decir, llamábamos a una función dentro de su propia definición, ¿no? Esto es recursividad. De esta manera nosotros controlábamos que las funciones se ejecuten secuencialmente y nos falta ver un modelo de ejecución más llamado promesas. Desde a partir de la versión de ECMAScript 6 nosotros podemos utilizar las promesas de manera nativa en JavaScript.
Antes utilizábamos promesas, bueno, para poder usarlas teníamos que importar algunas librerías, ¿no? Desde a partir de MFLIT 6 ya podemos utilizarlas nativamente. Vamos a hacer un ejemplo de cómo se utilizan las promesas para controlar la sincronía en JavaScript. Comenzamos definiendo una función. La función que se va a llamar función promesa. Ya es el nombre, el identificador de nuestra función que recibe como parámetro un número. Una característica de las promesas es que nosotros, bueno, antes para controlar la sincronía nosotros utilizábamos callbacks. Pero ¿qué pasa si es que teníamos muchas funciones y queríamos que estas se ejecuten secuencialmente? Utilizábamos varios callbacks, ¿no? Un callback se iba anidando dentro de otro y luego se producía un fenómeno que, bueno, en Gerda se le conoce como los callback hell o un infierno de callback, ¿no? Porque el código en realidad con tantos callbacks anidados queda terriblemente mal, o sea, es muy impresentable, es muy complicado, difícil de leer. Trabajar con callbacks anidados puede ser una salida, pero no es una buena práctica. Por eso surgen las promesas. ¿Cómo podemos utilizar las promesas en este caso? Dentro de nuestra función promesa nosotros retornamos una instancia de la clase promesa, de promise. ¿Okay? Nuestra, nuestra clase promise recibe como parámetro una función. Esta función tiene dos parámetros. Primero que es un resolve y el segundo que es un reject. El resolve pues se ejecuta, vamos a ejecutar el resolve en caso de que la ejecución de la función se dé de manera exitosa, ¿no? En caso surja un error, ahí nosotros podemos eh, programar alguna pequeña estructura que nos controle errores y en caso cojamos un error, pues llamamos un reject, llamamos al reject. Cabe la posibilidad de que se ejecute un resolve o un reject, pero nunca los dos, ya que una función se puede ejecutar exitosamente, puede tener alguna falla, pero nunca las dos, ¿no? Bueno, dentro de la función que enviamos como instancia a nuestra clase promise, vamos a un zoom, mira, tenemos nuestro setTimeout. Este setTimeout recibe una función y dentro de la función nosotros tenemos un return. Bueno, un return porque es en realidad lo último que queremos hacer, ¿no? O sea, el return hace que, que se termine de ejecutar la función y se salga de esto. ¿Y qué retornamos? Pues nuestro resolve. Como parámetro, pues nosotros estamos enviando un objeto JSON, una llave result y el valor, el número que recibimos como parámetro de la función promesa, ¿no? Entonces queda más o menos clara cuál va a ser el comportamiento de esta función. Lo único que hace es retornar una instancia de la clase promise, perdón, de la clase promise. Promise recibe una función y que tiene la misma lógica de nuestras funciones anteriores, un setTimeout con un random y retorna un resolve, ¿no? En caso de que, digamos, hay algún error, pues nosotros podríamos hacer esto. Reget nuestro objeto JSON, ¿no? Pero trabajemos primero con el resolve para poder comprender la lógica y cómo funcionan las promesas. Tenemos un array declarado, un array llamado P. Vamos a ejecutar un for
este for va a iterar desde 0 hasta 9 y en cada iteración vamos a agregar un elemento al array P. Lo que estamos agregando es la función promesa y tenemos el n como parámetro. En realidad lo que estamos agregando en cada iteración al array P es una instancia de promesa, es una promesa. Recordemos que la función promesa retorna una promesa. Entonces en este for nosotros en cada iteración agregamos una promesa al array P. Luego ejecutamos la función all de promise. Esta función all es muy útil en realidad. La función all recibe como parámetro un array de promesas, ¿no? Un array de funciones en realidad. Recibe un array de funciones que nosotros queremos ejecutar. Entonces all lo que hace es ejecuta todas las funciones que se encuentran dentro del array de manera asíncrona. Podemos aprovechar su asincronía y luego nos devuelve un resultado, ¿no? Una vez que se hayan terminado de ejecutar todas las funciones dentro del array, nos devuelve un array de resultados también. Tenemos la propiedad den de las promesas. La propiedad den es la función que se ejecuta luego de que se llame un resolve, ¿no? Es decir, si nosotros una promesa terminamos de ejecutar un resolve, inmediatamente se ejecuta la función den. Den está recibiendo como parámetro una función. La función recibe un array de resultados. Recordemos que este va a ser el array de resultados de nuestro array P, ¿no? Escribimos en pantalla, se ejecuta la función resolve. Bueno, en realidad eso no, vamos a borrar. Okay. Hacemos un for each, iteramos dentro de nuestro array de resultados y en cada elemento pues nosotros vamos a imprimirlo en pantalla. Resultado de la función número y se concatena el resultado, ¿no? Nuestro element.resolve propiedad que viene desde acá, recordemos de nuestro objeto JSON, ¿no? Este es el resultado, el resolve, ¿ok? Y una vez que se terminen de imprimir todos los resultados en pantalla, recién damos nuestro aviso de que se completó la operación. Veamos cómo funciona esto de acá. Promesas. Y está perfecto, ¿no? Lo que hace primero es ejecutar todas las funciones. Una vez que haya ejecutado todas las funciones, en realidad estas funciones, ejecutando la función 0, ejecutando la función 1, la función 2, se han ejecutado de manera asíncrona, de manera paralela. Pero el promise.all ha esperado que se termine de ejecutar todas estas funciones para recién imprimir los resultados en pantalla, ¿no? Y los ha imprimido en orden. Ejecutó todas las funciones de manera síncrona, esperó a que se termine de ejecutar todas y recién imprime los resultados en pantalla. Y una vez que haya terminado de imprimir los resultados, recién se imprime el aviso, se completó la operación. En el resolve y el reject, recordemos, resolve para controlar que la función se haya ejecutado de manera exitosa. Y en reject para controlar que haya algún error. Hagamos una prueba con un reject, ¿ok? Suponiendo que hay algún error y nosotros tenemos que llamar al reject, enviamos como parámetro un JSON con una propiedad, ¿no? Llamada error. Si la ejecución del resolve llama al den, es decir, una vez que se termina de ejecutar el resolve, llamamos al den, el reject va a llamar a un catch.
este catch recibe una función. Oh, perdón, ya me faltaba y acá se me escapó un paréntesis. Bien. Recibe un resultado, no, perdón, el den en este caso recibe un array de resultados como consecuencia de la ejecución del all, ¿no? Del promise.all. Pero el catch funciona de manera distinta, no recibe un array de resultados, recibe un solo resultado. Y ese resultado es el enviado por aquella función que tuvo un error, ¿no? O sea, aquella función que invocó al reget, ese resultado es el que nosotros recibimos acá como resultado. De la misma forma escribimos y una vez que se imprime el error, pues imprimimos el mensaje y se completó la operación. A ver, ejecutemos para ver qué es lo que sucede. Acá estamos llamando, en vez del resolve, estamos llamando un reget. El reget no invoca al dem, lo que hace es invocar al catch. Veamos qué es lo que sucede. Muy bien. Vemos que el promise.all ejecuta todas las funciones y luego coge un error. En este caso, la primera función que se terminó de ejecutar es la función número 1. Y obviamente, pues, se ejecuta el reget, lo que hace es llamar a nuestro catch. Y el catch imprime el resultado de la función que tuvo el error y imprime nuestra frase se completó la operación. Eso nos indica que, que ya no hay más ejecuciones, ¿no? O bien se llama a den o bien se llama catch. Ejecutemos de nuevo. Y en este caso, la que tuvo el error es la función número 2. Ahora la 5, ahora la 7, ahora la 1 de nuevo. En realidad, la que tiene el error es la primera que se termina de ejecutar, ¿no? Porque todas las operaciones invocan el reget. Entonces la que nos arroja acá es la primera función que se termina de ejecutar, es la que llama catch. El promise.all terminen de ejecutarse todas para luego recién invocar al catch, y el catch nos imprime en consola cuál es el valor, ¿no? ¿Cuál es la función que tuvo el error? La función que invoca al catch. Okay. Ahora lo que queremos hacer es controlar a través de promesas que se imprima ejecutando la función número 1, por ejemplo, e inmediatamente se imprime su resultado. Y luego se ejecuta la función número 2 e inmediatamente se imprime su resultado. Y al final de todo eso, que se imprima la frase se completó la operación, ¿no? Continuamos con las promesas. Tenemos nuestra función promesa que recibe el número y retorna un objeto promise, ¿no? Este promise
lo que hace es ejecutar un resolve. Recordemos, el resolve invoca un dem, ¿no? Dentro de una promesa. Nuestra función promesa es tal cual como lo estamos trabajando desde antes. Ahora tenemos un array p, que es una constante. Este array es un array de enteros que tiene valores que van desde el 0 hasta el 9. Cada valor de estos va a representar una ejecución de la función promesa. Luego, sobre el array p, nosotros ejecutamos la función reduce. Esta función recibe como primer parámetro una función. Recordemos, o sea, hay que leer la documentación del reduce y ahí nos vamos a dar cuenta que lo que recibe como primer parámetro es una función. Esta función puede recibir hasta 4 parámetros. El primer parámetro, que es un valor acumulado, que es consecuencia, se le asigna el valor de la iteración anterior. El segundo el segundo parámetro va a ser el valor actual del array p en esa iteración. El tercer parámetro va a ser un índice y el cuarto parámetro va a ser todo el array en sí. ¿Okay? Entonces, sobre la función reduce le enviamos una función y también le enviamos un promise.resolve, que este es el valor inicial del acumulado, ¿no? ¿Por qué? Porque en la primera iteración este acumulado no va a tener un valor, o sea, va a ser un undefined. Para evitar eso, nosotros colocamos acá cuál es el primer el valor que se le va a asignar acumulado en la primera iteración. Entonces, en el caso de que sea la primera iteración, se va a ejecutar reduce y se va a tomar como valor el 0. El acumulado recibe un promise.resolve y el valor recibe un 0. Se va a retornar la ejecución del acumulado. En este caso se está ejecutando un resolve. Como se ejecuta un resolve, luego se ejecuta un dem, y este dem lo que hace es invocar a la función promesa que recibe el valor actual del array. La función promesa lo que hace es retornar también una promesa, un resolve, ¿no? Entonces este resolve ejecuta un dem, que es este dem de acá. Una vez que la función promesa retorne su valor, resolve, se va a ejecutar este den y ese den va a recibir un retorno que va a ser este objeto JSON, ¿no? Este objeto JSON con una propiedad. Luego, lo que hacemos en este den es escribir el resultado de la función retorno. No, perdón. Escribimos el resultado y se concatena el retorno de la función. Se llama la propiedad result, ¿no? Luego de esto se retorna un promise.resolve. ¿Y eso para qué? Para que este valor sea asignado al acumulado en la segunda iteración, es decir, cuando el valor sea 1, el acumulado va a tomar este promise.resolve y va a ejecutar este den, y este den ejecuta la función promesa retorna un resolve que ejecuta este den. Este den escribe el resultado y vuelve a retornar un promise.resolve, ¿no? De esa manera se va a ir ejecutando un bucle hasta completar hasta terminar de recorrer en realidad todos los valores del array p, ¿no? Entonces, cuando el último valor que se tome sea el número 9, va a ser la última iteración, se retorna un promise.resolve y este promise.resolve tiene que ejecutar un dem como consecuencia, pero ya no va a haber una siguiente iteración, entonces ejecuta el último den de la función que imprime en pantalla si completó la operación, ¿no? Parece un poco complicado, tal vez sea un poco enredado, pero esta parte hay que verla con mucho cuidado para comprender la utilidad de las promesas, ¿no? Ejecutemos para ver qué es lo que sucede, si realmente lo hemos conseguido. Y está excelente, ¿no? Lo hemos logrado en realidad.
ejecutando la función 0 y imprimimos su resultado de la función 0. Luego recién ejecutamos la función 1, su resultado, lo escribimos en pantalla. Luego la 2, la 3, la 4 y de esa manera ejecutamos las funciones secuencialmente, ¿no? Recorriendo el array P. Y una vez que se haya terminado de ejecutar todas las funciones, recién lanzamos nuestro mensaje, se terminó la operación, se completó la operación. En cada ejecución, pues vamos a ver que todas las funciones se ejecutan secuencialmente, ¿no? Y esto es exactamente lo que buscábamos. De esta manera hemos visto muchos conceptos, desde cuál eran las dificultades de programar con JavaScript si es que se venía desde un paradigma secuencial, ya que nos damos con la sorpresa que las funciones se ejecutaban asíncronamente. Cómo controlar las ejecuciones asíncronas y tener certeza de cuándo se termina de ejecutar todas las funciones, ¿no? Luego vimos una estructura que nos permitía, a través de la recursividad, ejecutar secuencialmente nuestras funciones. Y luego repasamos el concepto de promesas, que es la novedad que trae ECMAScript 6. Antes, para usar promesas teníamos que importar librerías, pero nosotros lo hemos logrado sin importar ninguna, ¿no? Ya que promise es una clase que viene implementada nativamente en JavaScript desde ECMAScript 6. Hemos visto algunas formas de cómo controlar la sincronía en JavaScript a través de estructuras de control, a través de recursividad y promesas, aunque es importante considerar que existen librerías para developers también, como por ejemplo Async.js, que nos hacen la vida más fácil. Nos ofrece una forma sencilla, muy fácil de controlar la sincronía en JavaScript, e instalarlo es mucho más sencillo aún. Utilizamos el Node Package Manager install async y ya tendremos la librería lista para usarla en nuestro computador. La documentación la encontramos en GitHub. También encontramos ejemplos sencillos de cómo utilizar funciones en paralelo, cómo ejecutarlas secuencialmente, y la documentación está muy clara como para poder leerla, ¿no? Esto ha sido todo. Por favor no se vayan sin darle like al video y suscribirse al canal, porque a través de este medio se va a seguir generando contenido y compartiéndolo. Muchas gracias por haber visto este video y hasta una próxima oportunidad.